Con la firma de José Antonio Díaz, para que quede absolutamente claro. Interesante los números que planteaba. ¿Qué le despiertan? Yo veía que usted asentía. ¿Qué le despierta? ¿Usted cree que la definición de progresista o no progresista, primero si tiene valor en la cultura peronista esa definición, le pregunto, y la segunda, ¿de qué manera se mide cuán progresista es alguien así, con los ingresos, o hay otra forma de medirlo, ingeniero Solá? Hay formas light de medirlos, digamos, de medirlo, el grado de progresismo de una persona, que es, por ejemplo, que en la vida cotidiana fomente este estado de cosas, y en política internacional se desgarra vestiduras por el caso Honduras. Entonces es progresista. No importa lo que haga hacia adentro, no importa cuánto contribuya al malestar general, digamos. Esas son formas light. Yo creo que no hay que juzgar intenciones tanto como resultados. Es así, esto es una carga pública, es un servicio público, por lo tanto debe ser juzgado en términos de resultados, de antes y después. Lo que pasa en el informe de José Antonio es que Kirchner parte de la mitad de la población pobre en el 2002, después de la devaluación. Mejora mucho hasta el último trimestre del 2006, si no me equivoco. Y a partir del último trimestre del 2006 empieza a cambiar. Digamos, hasta hace 6, 7 meses habían salido 4, de cada 4 que habían salido de la pobreza del 2002, en el 2006, del 2006 acá, 1 volvió. Yo diría que hoy podemos decir 1,5 volvió. 1,5 volvió. 1,5 volvió a ser pobre. Claro. Entonces, ¿cuál es el reclamo nuestro? El reclamo nuestro no estuvo dirigido a las políticas del comienzo, a las políticas de la baña, no. El reclamo nuestro estuvo dirigido siempre a que cuando la cosa empezó a empeorar y ya no estaba la baña, se la negó. En enero del 2007 se intervino el INDEC. Enero del 2007. En marzo del 2008 comenzó un conflicto que quebró las expectativas de la economía argentina y cambió el panorama político del país de una forma muy fuerte. El kirchnerismo negó primero el aumento, negó primero la inflación le deterioraba las cifras sociales, ¿no es cierto? Después negó, en el 2008, la caída de actividad que se debió en buena medida a la guerra gaucha o como se le quiera llamar. A mí me parece que la capacidad de negación y de empezar a pelear por los índices y no por la realidad, por los títulos y no por la realidad, a pelearse con la prensa, a pelearse con los que publicaban, a pelearse con los que opinaban, pero no cambiar la realidad, lo fue sumiendo cada vez más en un círculo vicioso en el que ahora estamos. Y es que ser progresista hoy es defender al gobierno como si fuera una facción contra otra facción que sería la oposición, genéricamente hablando, que sería destituyente o que tendría ese ánimo. En realidad, Ricardo Alfonsín hace un rato decía, un pequeño grupo de Argentina puede ser destituyente en cuanto a lo que dice, con su rabia. Yo creo que no es un pequeño grupo, que es grande. Lo que sí creo que afortunadamente no tiene una expresión dentro de la política, es decir, dentro de la democracia participativa. En consecuencia, si uno puede intentar una primera conclusión de lo que acabamos de escuchar, el pensamiento de Felipe Solá sería que acá hubo un quiebre, un cambio de rumbo sustancial en el gobierno a partir de la salida de Roberto Labaña. Ahí dejó de ser efectivamente progresista. ¿Qué pasó, más allá de los choques que usted describía? ¿En qué consistió ese cambio de rumbo? ¿Y por qué, si las cosas iban de una cierta manera, comenzaron a ir de otra manera? ¿En función de qué fenómeno, Felipe? La discusión central fue alrededor de la inflación. Empezó la inflación, empezó a verse al final del 2006, el segundo semestre del 2006, y en el 2007 ya decididamente, y empezó una discusión que buscaba ganar adeptos, supuestamente desde el punto de vista ideológico, pero también como golpe de efecto con la población, que era, quieren frenar la economía, quieren enfriarla. Quieren enfriar la economía porque hay inflación. Esa palabra la usaba mucho. Quieren enfriar la economía porque hay inflación. Nosotros no vamos a hacerlo del Fondo Monetario, no vamos a hacerlo de las recetas neoliberales, no vamos a enfriar la economía mientras la inflación crecía, pero tampoco había ninguna solución para la inflación que no fuera a corregir al INDEC. Entonces, cuando hay una negación tan fuerte, ¿qué cambió? Preguntaba Pepe Leacef. Y yo digo, lo que es virtud en un gobernante llevado al extremo se transforma en su peor condición. Es decir, si cambia la situación y el gobernante no cambia y sigue pensando que lo que hizo antes era lo mejor y que tiene que hacerlo más y más
y que él es el que tiene razón y no la realidad, entonces estamos en problemas graves. Beatriz Sarlo dice hace poco en un reportaje que el problema de las personas no son las personas públicas o las personas que impactan sobre los demás. Todos impactamos sobre alguien, algunos más. No está en sus defectos, sino en su incapacidad para moderar su virtud. ¿No es cierto? Porque el empresario más exitoso y más emprendedor y más riesgoso, si cambia el mercado y le empieza a ir mal, seguramente se va al tacho antes que el conservador. Si no cambió. Que el que no era muy innovador y no, claro. ¿No es cierto? Claro. Porque no fue capaz de cambiar rápido, porque está enamorado de su... No quiero hacer psicologismo barato, quiero decir, porque genio y figuras, cosas van a ser como yo digo y como yo creo. Claro. No como son. Hace falta una enorme dosis de humildad y de inteligencia emocional, diría yo, para aceptar que la realidad cambió y que uno puede ser o anticuado o estar fuera de foco o haber dejado de ser popular. Bueno, Cavallo también se enamoró de su propio modelo. Absolutamente, el dogmatismo del 1 a 1 claro. hizo, digamos, destruyó el nivel de actividad económica en Argentina y las bases de inversión al final. Claro. Ahí llegamos a un 2001 donde no había inflación, había deflación. Claro. Una fuerte deflación, pero era lo peor que le podía pasar a Argentina. La economía real moría, estaba muriendo, desde antes. Desde antes. Yo jugaba al fútbol con un grupo que me decían que eran comerciantes, un grupo de amigos, comerciantes menores. Uno era un constructor menor, otro era un comerciante menor, otro era un intermediario. Y hubo una época en el 2001 que no lo olvido más, que me decían, los únicos que tienen una sonrisa porque les va bien son los políticos. Y yo era el político que jugaba al fútbol con ellos. Y yo sentía algo, el dolor que siente uno cuando una cosa es verdad y no mentira. Felipe, una interpretación que salió de algunas declaraciones tuyas después de esta jornada casi histórica de jura de los nuevos legisladores fue un poco haciéndote eco de la incomodidad de Néstor Kirchner, me parece, en la Cámara. Dijiste, bueno, finalmente él está por los fueros y finalmente buena parte del tema corrupción lo vamos a tener que ir desanudando en el Parlamento. Me preguntaron si el presidente Kirchner estaba por los fueros, yo dije que no lo sabía, que podía ser una razón. Quiero ser claro en esto porque fue otra persona, José Antonio, la que lo dijo rotundamente. Yo nunca hago afirmaciones así si no me constan. Ahora, el tema de la investigación sobre la corrupción es así. Es imposible ser honesto y querer, digamos, demostrarlo, y mucho más si uno es un hombre público, y no investigar la corrupción. Es posible no hacer de eso la única bandera política que uno deba tener. Dicho de otra manera, investiguemos mucho, hablemos poco y cuando haya que hablar, que sea con pruebas y que sea definitivo. Esa es mi idea. No hacer una bandera permanente del tema. ¿Por qué? Primero, no hay nada que baje más los brazos de la gente, aunque la gente lo sienta y sienta que es verdad. Que ser el adalid contra la corrupción que después se va en energía para tratar de acusar a los anteriores y no tiene un proyecto para el país. Y no hay nadie que vaya a apoyar una lucha contra la corrupción despiadada si al mismo tiempo esa persona no genera crecimiento, trabajo y esperanza de aumento del salario real. Ojo, las personas somos así, no solamente las que no son personas públicas, todos somos así. Por ende, hay que hacerlo, pero hay que tener la prudencia y la habilidad necesaria como para que ese no sea el único caballito de batalla, porque no basta para Argentina. No se agote la oposición. Absolutamente. Yo creo que hay otro tema que es parecido al de la corrupción, que es el cumplimiento de las leyes. Es decir, la impunidad, o el grado de impunidad o de no impunidad de la Argentina. ¿Cuál es la sensación que nos da Uruguay? ¿Cuál es la sensación que extrañamos y que envidiamos? Extrañamos en Argentina y que envidiamos de Uruguay. Esa idea del cumplimiento de los códigos y de las leyes. Esa idea que genera con solo hablar el próximo presidente, ¿no es cierto? Pepe Mujica. Bueno, en la Argentina, el no cumplimiento de la ley de arriba para abajo, porque esto empieza de arriba para abajo siempre, es con el ejemplo que se empieza a cambiar, se ha generalizado a la sociedad. Y entonces, la mezcla de inseguridad, de